Semana Santa Radio, la radio que se ve. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez. Almería ocupa uno de los vértices geográficos de España, una esquina privilegiada al sureste de la península ibérica y de cara al mar Mediterráneo. Desde los tiempos del Emirato, Almería jugó un papel preponderante como puerto marítimo y escala comercial, pero fue durante el califato de Abderramán III cuando la ciudad multiplica su número de habitantes, amplía su alcazaba y las sólidas líneas de muralla que la protegían y la convertían en el puerto de la gran salida al mar de los reinos del Andaluz. Verán, la conquista cristiana obliga a reconvertir las mezquitas en iglesias. Así, en el solar donde se erigió la mezquita Aljama, es cimentada la nueva catedral católica. Y es en ese momento, recién despuntado el siglo XVI, cuando en la ciudad aparecen las primeras hermandades penitenciales, génesis de la Semana Santa que hoy disfrutamos en la capital de Almería. Las Medinas comienzan a mudar su fisonomía urbana por nuevas calles y plazas que acogen casas solariegas de tono renacentista, habitadas por una pujante aristocracia, dueña de buena parte de las tierras e industrias que rodean la capital almeriense. Pero será a partir del siglo XIX cuando la imagen de la ciudad adquiera ese cierto tono señorial que en la actualidad sigue emanando de sus barrios más antiguos. Es entonces cuando las cofradías cobran el protagonismo que hoy poseen, herederas de un patrimonio barroco que expresa la necesidad de tomar las calles y plazas como el Ágora Vieja, ejemplo esta última de la arquitectura erigida entre siglos que contrasta con barrios populares como La Chanca o Pescaderías, donde aún se conserva una arquitectura tradicional ligada al desarrollo de la industria pesquera y a la vez morada de las hermandades más populares que hoy siguen despertando el fervor de Almería. La Cuaresma en la ciudad andaluza da paso a la víspera de los desfiles procesionales, de la emoción que el reencuentro de las imágenes veneradas despiertan en la ciudadanía. Hoy dedicamos Semana Santa en Andalucía por completo a una capital y a una provincia únicas. En la ciudad que mira al Mediterráneo, la Semana Santa está declarada fiesta de interés turístico nacional y en ella desfilan 15 cofradías cuyas imágenes titulares conforman un resumen del mejor barroco andaluz y levantino. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía. Antonio Andrés Díaz Cantón es uno de los grandes expertos de la Semana Santa de Almería. Él es arqueólogo, experto en medio ambiente y patrimonio histórico-artístico, es profesor de Historia en la Universidad de Mayores, dependiente de la Universidad de Almería, en sus sedes de Roquetas de Mar y de la capital, y una personalidad comprometida en la Asociación del Casco Histórico de la capital, miembro además del Instituto de Estudios Almerienses, dependiente de la Diputación Provincial de Almería. Es uno de los cofrades que más y mejor conocen la Semana Santa de su ciudad. El año pasado, por ejemplo, tuvo el honor de dictar el pregón del Tiempo de Gloria, organizado por la agrupación de hermandades y cofradías de su ciudad. Antonio Andrés Díaz Cantón, es un placer tenerlo en Semana Santa en Andalucía. Buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Estoy convencido de que un arqueólogo como usted habrá rastreado el origen de la Semana Santa de Almería. Dígame, ¿hasta dónde debemos de remontarnos? ¿Cuál fue su origen, la génesis de las primeras hermandades y cofradías penitenciales en su ciudad? Bueno, pues la diferencia, por ejemplo, con la Baja Andalucía y esta nuestra de Alta Andalucía, es que aquí en Almería, hasta finales del siglo XV, tenemos periodo musulmán y islamizado, mientras que, por ejemplo, pues 2 siglos y medio antes, pues ya se toma la ciudad de Sevilla. Entonces eso quiere decir que aquí, hasta que no llega al final del siglo XV y ya a principios del XVI, pues no podemos hablar realmente ni de hermandades, ni de cofradías, ni de Semana Santa, ni de nada de esas características, ¿no?
Y es en ese momento, a partir del siglo XVI, cuando se empiezan a establecer en la capital las primeras cofradías. ¿De qué corte, qué estilo, qué fin tenían? Bueno, las primeras cofradías, tenemos algunos datos y, en fin, aprovecho un poco lo del tema de una especie de arqueología, por así decirlo, de 2 Vía Crucis que tenemos en la ciudad. Tenemos uno intramuros, todavía quedan algunos restos en él, que era el Vía Crucis que subía a lo que se conoce como el Calvario de la Alcazaba. Los datos ya documentales los tenemos del 18, pero nos consta que desde la Santa Iglesia Catedral, es decir, de la segunda catedral, pues en Almería tenemos dos catedrales. Bueno, tuvimos 2 catedrales. Sabemos que desde la Catedral de la Encarnación, desde la Puerta de los Perdones, salía ese Vía Crucis que subía hasta lo que se llamaba el Calvario de la Alcazaba. Y esas pruebas que tenemos pues son algunas cruces que quedan todavía en algunos edificios de la ciudad. ¿Cómo serían las cofradías? Que me pregunta Manuel. Pues yo me la imagino las cofradías pues de una cruz alzada. Si la cruz fuera de un poco más de entidad, pues lo mismo iba ayudada por dos hermanos, en fin, o 2 personas que la apoyarían con una horquilla. Así que hemos visto algún ejemplo de ese tipo de forma de procesionar, fundamentalmente de impronta castellana, ¿no? Y sabemos también que en el 16 pues ya hay una cofradía de ánimas que se dedican fundamentalmente al tema de los entierros, y eso va a perdurar mucho en el tiempo. Y luego también tenemos cofradía, en fin, una que hablan de los morenos. Yo me inclino más a que posiblemente fueran moriscos ya que se han tenido que convertir al cristianismo, y de ahí la palabra del término moreno, con la vocación de la piedad. Y eso es una cofradía que la tenemos ahí existente, la cofradía de los morenos, en ese principio del siglo XVI. ¿Y cómo madura la Semana Santa de Almería cuando llegan los tiempos del barroco? ¿Qué patrimonio artístico hereda de aquel tiempo y de aquel estilo? El barroco, como digo yo, es el arte fundamental para entender. De hecho, yo siempre he dicho que la procesión del Corpus es el claro ejemplo de cómo es la sociedad barroca del 17 y del 18, ¿no? La gran puesta en escena, con el tema después de la reforma de Trento, pues la gran puesta en escena. Y yo me imagino que de ahí se imbuirían mucho algunas cofradías. Sabemos, por ejemplo, que en el siglo XVIII el Ayuntamiento de Almería se hace cargo de la procesión del entierro de Cristo, y que es muy interesante porque no va a ser cofradía prácticamente hasta los años 20 del siglo XX, ¿no? Y sin embargo ya tenemos datos en el cabildo del ayuntamiento de gastarse una serie de dinero para la procesión del entierro de Cristo. Es decir, que tenemos ahí también una serie de cofradías que están ahí en la época barroca. Hay una también muy interesante en lo que hoy conocemos como Corazón de Jesús, entonces era San Pedro el Viejo. Tenemos una cofradía también ahí interesante asociada a los sacerdotes de la Esperanza y de San Camilo de Lely. Y luego en los conventos, en los Trinitarios, que es un convento que se desamortiza y desaparece, pero que todavía tenemos información en la zona de la Puerta del Mar, en esta ciudad amurallada de Almería, hasta 1855, pues tenemos ahí información de que hay varias cofradías, por ejemplo la del Santísimo Cristo de Cabrilla, ¿no? Que en muchas zonas de España se conoce como Cristo de Burgos, pero que en esta nuestra zona de la Alta Andalucía y en esta zona nuestra tan del sudeste, pues va a ser la entrada a Andalucía por la población de Cabral del Santo Cristo, y esa vocación del Cristo de Burgos aquí nosotros la vamos a tener como Cristo de Cabrilla. Es decir, tenemos un panorama de una serie de cofradías en el siglo XVIII, pero es curioso, muchas de ellas no procesionan a la calle. Muchas de ellas son de culto interno, no son de procesión a la calle. Procesión a la calle no tenemos en Almería hasta el último tercio del siglo XIX. La historia de la Semana Santa, Antonio Andrés Díaz, es la historia de la ciudad donde se celebra. ¿Cómo es la Semana Santa actual? ¿De qué es heredera la Semana Santa actual de Almería? Bueno, la Semana Santa de Almería, como la concebimos hoy en día, es fruto de una crisis tremenda que hay a partir de finales de los 60 y sobre todo la década de los 70, y a partir de finales de los 70 y la gente más joven, la gente de los chavales más jóvenes, no ya las familias burguesas que habían controlado muchas de las hermandades de origen gremial después de la Guerra Civil, pues son las que se van a hacer cargo y las que van a recuperar. Muchas de ellas ya ni procesionamos, lo van a retomar ellas, y lo que tenemos en Almería actualmente
es una Semana Santa que yo definiría como ecléctica, porque va a tener entradas de otras cofradías y de otros conceptos de otras zonas de la ciudad. Por ejemplo, en el año 82 viene aquí, se crea una hermandad que se va a llamar del Perdón, sale el Martes Santo, y es una hermandad que cuando la ves en la calle, lo primero que más te impacta es que esto no es ni es las cofradías tradicionales almerienses, ni es ese pansevillanismo que ahora si acaso entramos un poco en él. Y es una cofradía de origen ubetense. Hay una familia que viene de Úbeda y ellos pues quieren fundar una hermandad con el concepto de Úbeda. Además, Úbeda tiene también unas peculiaridades porque aun siendo Andalucía, también tiene una reminiscencia de lo que es la Semana Santa castellana. Es decir, nos vamos al ejemplo más clásico, que siempre es Zamora, y tenemos hermandades pues de corte de negro, con tema de elementos de luz y un solo Cristo, en fin, elementos de hermandades muy de origen castellano. Bueno, pues esa hermandad del Perdón, si la vemos, es fruto de dos conceptos de dos hermandades de Úbeda, que son la Buena Muerte y el Cristo de la Noche Oscura. Y esa familia, que es la familia Salas Pineda, pues viene aquí y ellos son los que fundan esa hermandad del Perdón, que hoy no se concibe la Semana Santa Almería sin esta hermandad que tiene ya pues cerca de 40 años, ¿no? Y luego tenemos ese pansevillanismo que es fruto de la influencia que va a tener Canal Sur en las retransmisiones, sobre todo televisivas, desde que se funda Canal Sur y en fin, fundamentalmente ya por finales de los 80 y principios de los 90. Y vamos a tener ya muy ejemplos de cómo se van sevillanizando la mayoría de las cofradías almerienses. Hay algunas que ya estaban con ese concepto sevillano, porque hay hermanos de ellas que viven en Sevilla, en concreto la Hermandad de los Estudiantes, y empiezan a importarse, pues igual que se importan las imágenes, pues empieza a importarse el palio, que hasta entonces las vírgenes almerienses no tienen palio, tanto la Virgen del Consuelo como la Virgen de los Estudiantes del 47 ya procesionan con paso de palio, y a partir ya de esa época que te he comentado, Manuel, de finales de los 70, principios de los 80, pues tenemos, por ejemplo, importaciones desde lo más nimio, como puede ser los elementos metálicos, los alambres para pinchar las flores, que hasta entonces no se usaba ese tipo de cosas. Otra es, por ejemplo, lo que llaman los sevillanos velas rizadas, que eran flores de cera, pues ya digo, porque hay hermanos que importan ese concepto de estética del paso de palio o de la estética floral en los pasos de Cristo y de misterio, ¿no? Y empieza a sevillanizarse todo, se empiezan a encargar trabajos de orfebrería a orfebres sevillanos, se empieza a traer, este año hará 40 años que se trae la forma de cargar del costal, en una hermandad como es los Estudiantes, que ha sido una de las grandes madres y maestres de las que más ha importado este modelo sevillano que te estaba comentando. Y sin embargo, la forma más tradicional de hermandades como el Encuentro o hermandades como la Soledad, pues también se van a ir transformando, pero no tanto. Es decir, van a quedar un poco hoy en día como un poco relicto, ¿no? Ya prácticamente no queda ese tipo. Hay también una pequeña influencia malagueña, que podía haber sido a lo mejor la lógica, el transporte de los pasos a hombros, que en Málaga pues llega a la exageración con esos tremendos tronos, con una cantidad de hombres que lo cargan el hombre de trono sobre el hombro, y aquí pues queda eso muy pequeño, que es el paso del Santo Entierro y la Virgen de la Patrona, pero fundamentalmente porque hay un malagueño, Eduardo de Vicente, que va a importar esa forma de cargar de los pasos y que queda también muy minúsculo en estos dos pasos que te comento. Es indudable, y además lo venimos repitiendo, y muchos de los invitados que a lo largo de estos últimos días se asoman con su amabilidad a los micrófonos de Canal Sur a través de nuestro programa en Semana Santa Andalucía, es indudable que la sombra de Sevilla es muy alargada. Esto es una realidad. Pero más allá de la influencia pansevista que usted subraya, Antonio, la Semana Santa de Almería también tiene toques levantinos, murcianos. ¿Se aproxima también a aquella otra orilla del Mediterráneo? Lo hemos ido perdiendo. La hermandad que dicen que conservan, en fin, también tiene sus pequeños cambios, pero que la que conservaba un poco ese sabor, vamos a decir, levantino, vamos a decir, elementos profesionales, pues no hemos formado, incluido mi generación, no hemos formado en Granada. Entonces, tenemos ahí también una influencia muy importante de Granada, que hasta prácticamente los años 80 nos damos cuenta que incluso a nivel de arte, pues es muy importante. La provincia de Almería, como la configuramos hoy en día, Manuel, como tal, como desde principios del siglo XIX, la época de Isabel II, de cuando se generan las provincias como hoy las conocemos, pues hace que la provincia sea de una manera, pero que en nuestra provincia de Almería haya 4 diócesis. Y ahí sí tenemos una gran influencia desde la zona de Lorca, pues mucha influencia en todo lo que es la Semana Santa del Levante almeriense, que llega incluso a Almería. Ya te comento que
hasta prácticamente esta revolución, vamos a decir, pansevillanista y demás, pues ahí hay una hermandad, como el Encuentro, la hermandad de los Nazarenos de Almería, que sí tiene todavía, pues, reminiscencias de Semana Santa levantina, pero yo creo que queda un poco como simbólico, ¿eh? No, si la viéramos la hermandad hoy, vemos que ha cambiado, porque, por ejemplo, ha introducido el costal en 2 pasos, ¿eh? Cuando antes el nazareno iba a un solo hombro por fuera, ¿no? En fin, queda todavía algo de un poco del levante, pero muy, muy minoritario, y además yo creo que con el tiempo prácticamente desaparecerá. Antonio, usted es hermano de los estudiantes y de la Macarena. Dígame, por favor, ¿cómo son sus cofradías? Bueno, los estudiantes es la hermandad desde niño. Yo llegué a las cofradías un poco mayor. Es decir, llegué mayor, que no es como mis hijas, que son desde que prácticamente nacieron, ¿no? Pero yo llegué con 15 años a la hermandad de los estudiantes por una casualidad, porque estudiaba en un instituto donde había una serie de personas vinculadas con los estudiantes y decidieron en el año 82 sacar el paso de la oración en el huerto, sacarlo a un solo hombro, aunque luego en el 84, como he comentado antes, la hermandad que importa el costal a Almería. Y bueno, pues ahí me apunté a los estudiantes y, en fin, para mí es la hermandad desde siempre. Lo que pasa es que luego, por otras circunstancias, pues conocí a una serie de personas y como estoy muy metido en el mundo de la carga, del costal, pues la gente de Macarena quiso contar conmigo para colaborar en ser el equipo de capataces de los pasos, y desde hace 13 años pues también estoy ahí en Macarena, ¿no? Que son las 2 hermandades. Son 2 hermandades muy diferentes, aunque Macarena es, entre comillas, una copia casi literal de la hermandad homónima sevillana. De hecho, la Virgen es una copia que hace Dube de Luque, a principios mediados de los años 80, y yo la veo siempre como muy, muy sevillana, y en fin. En el andar de los pasos no es muy como anda el paso de la sentencia de Sevilla. Y la hermandad de los estudiantes también, ha sido la madre y maestra de esta ciudad, la que prácticamente nunca ha salido, dejó de salir por las circunstancias de la pandemia y por una lluvia que hubo un miércoles santo, pero ha sido siempre la que no ha dejado de salir nunca. La conocida, entre comillas, popularmente como madre y maestra, porque ha sido la que ha importado mucho de cómo hoy se concibe la Semana Santa almeriense. Y, en fin, yo le tengo mucho cariño. Yo creo que se me nota, Manuel, que pierdo un poco los vientos por la cofradía de estudiantes y por mi Virgen de la Esperanza, ¿no? Bueno, me parece lo más lógico, y eso es al final en lo que consiste un buen cofrade. Antonio Andrés Díaz, dígame, ¿cómo es los días, los 8 días que discurren desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección? Me gustaría que tuviera la amabilidad de compartir con los oyentes de Canal Sur de este programa un momento, una hora y una cofradía en cada uno de estos 8 días. El Domingo de Ramos. Yo empezaría, Manuel, si me lo permites, con el Viernes de Dolores. El Viernes de Dolores en Almería se ha convertido en la tradición de la Virgen de la Soledad, que sale el Viernes Santo, y que es de lo más genuino, vamos a decir, de lo almeriense tradicional. Si hubiera que buscar un Cristo tradicional almeriense, sería el Cristo de la Escucha, de la madrugada del Viernes Santo, y si hubiera que buscar una Virgen genuina almeriense, pues yo diría que es la Virgen de la Soledad de Santiago, ¿no? Pero el Viernes de Dolores hay la particularidad de que se está convirtiendo en la antesala de la Semana Santa, y es porque el Viernes de Dolores sube la Virgen de la Soledad, sube en un rosario al cerro de San Cristóbal, de los cerros que dominan la ciudad. Sí. La ciudad la domina lo que es la Alcazaba y lo que es el cerro de San Cristóbal, y la Virgen sube. Es reminiscencia de otro Vía Crucis que desapareció en los finales de los 50, principios de los 60, del Cristo de la Pobreza, que era un Cristo de una cofradía que existía en el convento de las Claras y que subía en un Vía Crucis en la madrugada del miércoles al jueves, que ya madrugada del jueves, subía al cerro de San Cristóbal. Y sin tener nada que ver, pues eso desapareció. Pues la Soledad pues tiene la tradición de subir, cada vez hay más gente. La suben en un tipo de anda a la mano, no anda subida al hombro, sino que la agarran a la mano, y cada año pues va un poco más. Es decir, es como una antesala de lo que sería la Semana Santa. Y luego aquí, antes del Domingo de Ramos, Manuel, tenemos el Sábado de Pasión, que durante algunos años hubo incluso llegó a haber hasta más hermandades que otros días de la Semana Santa. Ya afortunadamente las hermandades se han ido madurando, se han ido haciendo más grandes, se han ido colocando en los días santos, pero todavía nos queda una. Hay un barrio un tanto alejado de la ciudad, el barrio de Piedras Redondas, a la afuera de la ciudad,
tanto lejanos y demás, y tiene una hermandad muy consolidada, conocida popularmente como la Unidad, que de destacar ya, pues allí pues son zonas de calles con cuestas, con nombres de sierra almeriense, y en fin, destacar un poco por la complicidad del barrio con esta cofradía, con su la abraza lo que es los hermanos jesuitas, que son los que están allí trabajando en esa zona, un poco un barrio ya no tanto tan marginal como en sus orígenes, y sobre todo pues la pétala. Así que yo antes del Domingo de Ramos, si me permites, pues esos dos momentos importantes son dos momentos efectivamente que además comparte Almería con otras ciudades y capitales de Andalucía, donde en efecto el viernes de Dolores y el sábado de Pasión son días ya que preceden, son como las vísperas, el ansia, el hambre por encontrarse con las imágenes veneradas. ¿Y el Domingo de Ramos? Pues el Domingo de Ramos tenemos la borriquita, que aquí sale por la mañana, ¿no? Y además es raro una mañana de Domingo de Ramos que no sea tan radiante como la que hay aquí. Aquí tenemos muchas peculiaridades, y una de ellas, aunque en el 2022 llovió algún día, pero es muy raro que llueva menos. De hecho, tenemos el desierto de Almería fundamentalmente porque tenemos Sierra Nevada, y Sierra Nevada hace que el desierto exista. Tenemos una cantidad de montañas, y eso hace que también aquí hay menos posibilidades de que llueva, ¿no? Y el domingo, ese es un domingo, además, yo siempre lo comento, me parece que está el cielo del color típico almeriense turquesa, y en fin, es un día muy bonito. La borriquita sale por la mañana. Desde que se cambió la carrera oficial, pues todas las cofradías van a la catedral desde una zona del paseo de la ciudad, entrando por el casco histórico, y la verdad que la hermandad de la borriquita, cuando llega a la catedral, porque en esos años anteriores que no había la carrera oficial a la catedral, pues la borriquita tiraba por otras calles. Entonces es como una espera, el tema también de los niños, de las familias, es decir, es un día realmente bonito, ¿no? Así que la mañana del Domingo de Ramos Palmería, pues la borriquita. También tenemos la procesión de las Palmas en la catedral con el obispo, pero en fin, la mañana de Almería es típica de la borriquita. De la tarde tenemos tres cofradías, tenemos Los Ángeles, tenemos la Estrella y tenemos la Cena, ¿no? La más antigua era la Cena, era la única que salía por la tarde, la borriquita siempre ha salido por la mañana, excepto algún puntual que salió por la tarde por un tema de lluvia, de por la mañana, siempre ha salido por la mañana. Y por la tarde estas tres cofradías que le han dado mucho empaque al Domingo de Ramos almeriense, ¿eh? De Los Ángeles, pues en fin, hay una calle que se ha puesto muy de moda en Almería, que es la calle de las Tiendas, una calle tradicional del casco histórico, que introduce desde la zona de la Puerta de Porchena, que sería el límite un poco entre Almería extramuro y la Almería intramuro, la introduce en la ciudad, y desde ahí, pues, en fin, se reparte luego por algunas calles hasta luego bajar al paseo y coger un tramo de la carrera oficial. Y Los Ángeles, pues, le dan mucho empaque a la calle, a la estrechez de la calle de las Tiendas. Y luego la vuelta la tiene también curiosa, porque es un barrio que también está no tan alejado como la Piedras Redondas que comentaba con la Unidad, pero es un barrio que está también un tanto alejado, ¿eh? Aquí siempre ha habido una división geográfica muy grande, con una rambla que hoy no la entendemos, las generaciones nuevas le hablan de la rambla y no pueden entender lo que había aquello, porque hoy en día es una avenida espectacular que conecta los barrios del norte con la zona de la playa, ¿no? Pero esa marca que la tenía el barrio de Los Ángeles. Y a la vuelta pasa por una hermandad que es la Macarena, en San Ildefonso, y hay una espera también, los cofrades ya se ha corrido la voz, y es una vuelta muy bonita, porque incluso en la calle estrecha suelen subir incluso un tramito a la Virgen de Los Ángeles para saludar a la hermandad de la Macarena en San Ildefonso, ¿no? La hermandad de la Estrella, que sería la siguiente en la nómina del domingo, pues una hermandad de un barrio. Tampoco las distancias en Almería son muy grandes, pero bueno, también es un barrio extramuros de la ciudad, el barrio de regiones devastadas, y lo más bonito de ver de la Estrella, desde mi punto de vista, pues yo creo que siempre es la salida desde San Isidro Labrador y la vuelta, ¿no?
allá a San Isidro Labrador, ¿no? Y la cena, lo más bonito desde el punto de vista es que visita los conventos de clausura del casco histórico de la ciudad, ¿no? Visita los 3 conventos, el de las concepcionistas franciscanas, el de las clarisas y el de las esclavas, que es la última congregación que se sumó aquí en los años 80. Muy bonito de ver cada vez la llegada de los pasos, sobre todo el paso de palio y la ofrenda que hace la hermandad a cada convento. Y ya el lunes santo tenemos 2 cofradías. Se perdió la Macarena, que pasó del lunes santo al miércoles, y tenemos 2 cofradías. Tenemos el Gran Poder, que según me han dicho muchos historiadores del arte, posiblemente sea, si no la copia más parecida al Señor de Sevilla, pues estaría entre de Juan de Mesa. Máximo. Exactamente. Este es de Arteaga, que hace... de hecho, nos consta que hubo malestar un poco en la hermandad por lo parecido que era y es, ¿no? Es un portento de imagen. Sale de un barrio también un poco en el extrarradio que no es tampoco tan lejano, pero bueno, una de las hermandades que también sale lejos, que es la hermandad del barrio del Zapillo. Y es esta moda que hubo en algunos años en Almería, los 80, principios de los 90, de copiar modelos de hermandades completamente sevillanas, ¿no? La Macarena es prácticamente una filial de la Macarena de Sevilla, esta del Gran Poder también, aunque este año va a tener una salvedad para quien venga a Almería, y es que por primera vez le va a tocar una banda de corneta y tambor en el tramo de la carrera oficial por los 30 años de la hechura del Señor. Y acabamos con la hermandad de Pasión. Y yo siempre lo comento, que el Señor de Pasión es una imagen de un Cristo arrodillado en su tercera caída, y es de Luis Álvarez Duarte. Es curioso cómo tanto Luis Álvarez Duarte como Dubé de Luque, pues en proporción a otras zonas de Andalucía, la cantidad de imágenes que tenemos en Almería, de estos 2 prolíficos imagineros sevillanos, ¿no? Y de Pasión siempre comento que cuando yo lo vi por primera vez, ya había acabado la carrera, y al final, cuando lo vi, fue la misma imagen que me dio cuando estaba en la carrera estudiando y leyendo el tema del Concilio de Trento y la Contrarreforma. Hacer imágenes para acercarnos a Dios y sacar los autos sacramentales, sacarlos a la calle, ¿no? Y ahí cerraríamos la nómina del lunes santo. Imagino, Antonio Andrés Díaz Cantón, que la misma emoción que embriaga a Almería el martes santo, ¿verdad? El martes tenemos esta impronta de la Semana Santa ubetense, que ya es muy almeriense. La hermandad cumple 40 años ya aquí en Almería, esta hermandad del perdón que he comentado, de un Cristo solo, un crucificado, en el momento de expresar las 7 palabras, un Cristo vivo, crucificado. Los hermanos van de negro, no llevan capirote, llevan una especie de verdugo o capuz, la terminología riqueza de nuestra Andalucía, sobre todo también en el argot cofrade, y va sobre una anda, sobre los hermanos. Normalmente esos hermanos que lo llevan van con la misma túnica, en fin, igual que los nazarenos de fila. Los nazarenos de fila, la luz que llevan es un farol, y los hermanos que lo llevan normalmente van descalzos, los portadores del Cristo. Lleva 4 pebeteros con fuego, y la verdad es que es muy impresionante. La salida no deja de serlo, pero hay una calle que es emblemática para ellos, que es la calle Silencio, que prácticamente roza los brazos de la cruz, rozan las casas, ¿no? Y luego también es muy bonito cuando llega a la catedral, suele llegar sobre las 12, y en fin, lo apagan todo. La Catedral de Almería lo recibe el obispo actual, don Antonio, pues le está haciendo, desde que es obispo, le está haciendo una reflexión y una meditación a cada imagen. La verdad que se pega el hombre una pecha de currar allí, viendo a todas las hermandades y a todos los pasos. Y ese es un día muy importante, el martes santo, con el perdón. Y la complementan 2 hermandades, una histórica de la ciudad, como es el Amor, del gremio, esa época de años 40, del gremio de banca, ahorro y oficina. Hoy es la marca del Cristo, el Amor, lo que le ha dado el sobrenombre
a la cofradía, es de una iglesia que entonces estaba muy en el extramuro, en esa siglo XVI, XVII, pues se crea, la iglesia se crea en el XVII, estamos en el 350 aniversario de la primera piedra de la iglesia de San Sebastián, ahí se funda la hermandad en los años 40, y el Cristo es de un imaginero almeriense de esa época, de Jesús de Perceval. Y cierra una hermandad posiblemente del barrio más alejado de la ciudad actual, junto con el de la Unidad, pero esta sí llega a Almería, que es la hermandad de Coronación, que últimamente lo que está haciendo es saliendo de un punto del centro, en concreto del Colegio de la Salle, y sí se vuelve para su barrio, y la vuelta a su barrio, reencontrarse con el barrio y demás, pues en fin, es una explosión. Además está una hermandad típica de lo que diríamos en otra zona de Andalucía, de Bulla, ¿no? La hermandad de Bulla, cuando llega allí a su iglesia de Santa María Magdalena, la calle Juan Segura, pues le hacen su petalá, en fin, es una hermandad muy de barrio. Así cerraríamos el Martes Santo. Y el miércoles santo es el ecuador de la Semana de Pasión, de la Semana Santa de Almería, y es un día también de contenida emoción. Sí, claro, es el día que me tiene el corazón partido. Por usar un orden que sea cómodo de cara a los oyentes y a ti mismo, Manuel, pues yo empezaría por el Calvario. Es una hermandad que era de las de vísperas, de las de sábado, hasta que entra en la nómina de la Semana Santa. Es una hermandad que sus orígenes son de otra hermandad, de la hermandad de las Angustias, que luego hablaremos en el Jueves Santo, y se cinde y se va al barrio de la Chanca Pescadería. Es un barrio de los orígenes de la ciudad, y en fin, yo creo que lo más bonito de ellos cuando cruzan el casco histórico, por supuesto la zona de salida de su barrio, de allí de la zona de la Chanca Pescadería, y desde mi punto de vista lo más bonito siempre es cuando cruza el casco histórico hacia la catedral. Luego tenemos el prendimiento. El prendimiento es la hermandad que presenta, desde mi punto de vista, el mayor esplendor desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista del arte, en bordado, en orfebrería. Es una hermandad impresionante, son 3 pasos, tiene un Cristo de Medinaceli de mucha devoción. Este primer Viernes de marzo, yo lo he comentado con algún amigo, que si tuviéramos que decir cuándo Dios baja a la tierra, pues en Almería sería el primer Viernes de marzo. Luego el miércoles santo es una imagen también de mucha impronta, pero de Cristo de Medinaceli también hay otras imágenes que también tienen mucho tirón, ¿no? Y tiene un Cristo, un misterio del prendimiento, que es de Dube de Luque, este Cristo de Medinaceli también, y la Virgen, que es la Virgen de la Merced, también de esas hermandades que te he comentado de los años 40, está en concreto asociado a los excautivos, ¿no? Es decir, a los que habían estado en prisión durante la Guerra Civil. Y luego tenemos a Macarena, esa parte de mi corazón partido, que sale ahora el miércoles. Desde mi punto de vista tiene un misterio impresionante, el misterio de la sentencia, pero bueno, aquí no puedo ser objetivo, Manuel, me tienes que entender. ¿Cómo no? Lo entiendo perfectamente, Antonio. Todos por igual valiente, al cielo, hay que llamarse costalero. Ahora no te la lleva a la izquierda. No lo lleva, Robles, saca. Bueno, lo llevamos más corta solo, ¿eh? Ha reposado.
comentarte de Macarena, que desde mi punto de vista yo creo que el paso de la calle de las tiendas, con la envergadura del paso de Misterio y en fin, el paso de Palo, que también es un paso también de gran tamaño, y la vuelta por la calle de las Cruces, que se ha vuelto a recuperar, que es una calle que nos lleva desde el centro, desde la Puerta de Pulchena, pues nos lleva hasta el barrio de San Ildefonso. El trabajo de las cuadrillas de costaleros, en fin, pero ya digo que no soy objetivo. Y luego están los estudiantes, mi cofradía de siempre, ¿no? La de niños y la de hombre y la de adultos, ¿no? Por fin, yo soy un enamorado de mi hermandad, el palio de la Virgen de la Esperanza, verlo por las calles de la Medina, pues es una hermandad que además sale de la catedral. En fin, no lo he comentado, pero aquí hay dos hermandades, bueno, junto con el Vía Crucis del Cristo de la Escucha, pero hay dos hermandades que tienen la peculiaridad de que cuando termina la carrera oficial se recogen en la catedral, los estudiantes de la catedral, y Prendimiento sale de la catedral, pero se recoge en su capilla de la casa del Palacio de los Puches, ¿no? Y ya comento, en fin, y luego pues el Cristo de la Oración en el Huerto, que fue el Cristo que me hizo cofrade para mi ciudad, y así un poco pues cerraríamos los estudiantes, también como te comentaba, esta es una hermandad, pues que lo de concepto de madre y maestra, que hemos comentado, es una hermandad también gremial, por eso de los estudiantes, de la época de los años 40, y en fin, ahí cerraríamos un poco la nómina del miércoles santo. En Semana Santa en Andalucía estamos dedicando hoy el programa por completo a la Semana Santa de Almería, de una de nuestras ciudades favoritas. Y para ello tenemos el honor de contar con nosotros a Antonio Andrés Díaz Cantón, que es uno de los grandes expertos de la Semana Santa de Pasión de su ciudad. Hemos repasado las procesiones desde el Viernes de Dolores, el Sábado de Pasión, el Domingo de Ramos, el lunes, el martes, el miércoles santo, y llegamos a los momentos cumbre de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo es el Jueves Santo en Almería, Antonio? Pues tenemos 4 hermandades, tenemos Rosario del Mar, que es la última que se incorporó a la nómina. Hoy en día sale, en fin, tiene la peculiaridad de estar relacionada con la comunidad de los padres dominicos, es dominicana, y sale de la iglesia de la patrona, que prácticamente, excepto la Virgen del Mar y bueno, y la Archicofradía del Rosario, pues no tiene cofradía desde el barroco, tiene cofradía de penitencia, nos consta de un nazareno y de una hermandad de la oración en el huerto en el siglo XVII, pero no ha habido tradición de hermandades de penitencia. Y esta hermandad, por relaciones personales, pues en fin, tiene también el tema con la comunidad de padres dominicos, del tema de que le aceptaron el título de dominica, y sale de la iglesia de la patrona. Destacar sobre todo el nuevo misterio, la nueva configuración del misterio que han hecho, que se estrenó hace muy pocos días, impresionante. Han conseguido unas imágenes que ya tenía la Hermandad del Buen Fin de Sevilla, que ya no usaba, del antiguo misterio, que era de Luis Álvarez Duarte, porque el Cristo y la Virgen de esta hermandad es de Luis Álvarez Duarte, ¿no? Y se ha recuperado este misterio, y desde mi punto de vista creo que va a llamar muchísimo la atención, porque ese concepto levantino en lo que es en el paisaje, vamos a decir, de la escena, y luego fundamentalmente en la ropa, el granadino Álvaro Abril, que ha sido el diseñador y el que ha dirigido un poco el tema artístico de la hermandad, pues ha hecho que veamos algo totalmente de Belén napolitano o de imagen pasar por el tamiz de Salcillo, y eso lo vamos a ver en Almería en el Jueves Santo. Es decir, que yo recomiendo, si alguien viene y demás, que no se lo pierda, porque vimos hace poco el misterio y fue de verdad impresionante. También destacar que esta hermandad coge también una parte en su recorrido muy próxima a la zona de la Alcazaba, con lo que hay unas imágenes del monumento y con los pasos muy cercanos allí, que la verdad es que merece la pena además. Y luego tenemos una de las históricas de los años 20, ¿no? Con una hermandad que ya existía en el siglo XVII, de un nazareno asociado a la comunidad franciscana que existía aquí, del convento franciscano, y que luego esa imagen va a ir perdurando en el tiempo, y al final va a terminar en una hermandad, la hermandad del encuentro, que se le conoce popularmente, porque tenía un encuentro de un Cristo que salía de la hermandad de la iglesia de las Claras, con una Virgen que también estaba todo el año en el convento de las Claras, pero que en ese momento salía de la catedral. Ese encuentro cambia cuando la hermandad se traslada
al barrio de Ciudad Jardín, un barrio anterior también a la afuera de la ciudad, pero un barrio más cercano que el Zapillo, a la iglesia de San Antonio, ahí en el barrio de Ciudad Jardín, y desde ahí salen las dos imágenes y hacen un encuentro separándose en una zona cercana a la ciudad, al final del Paseo de Almería, en la zona por eso el sobrenombre de encuentro, ¿no? Luego tenemos la Hermandad de la Angustia, también una hermandad que la vocación del Cristo de la Buena Muerte se pierde en una congregación a principios del siglo XX, que luego se va a unir a una hermandad letífica como es la de la Virgen de la Angustia, asociada a los granadinos que vienen aquí después de la guerra de tipo de funcionariado, y que los hermanos jesuitas la van a unir, y que tiene para mí dos momentos, incluso si me apura, más llamativo. Bueno, es muy llamativo el Jueves Santo, una hermandad que pone en la calle un gran cortejo, dos grandes imágenes, tanto un misterio como otro. Para mí personalmente me gustan los traslados que hace desde la iglesia de San Juan, lo que era la antigua mezquita catedral, primera catedral de Almería, hacia el Colegio de la Compañía de María, con lo que se ha vinculado la hermandad, y que luego procesiona desde el Colegio de la Compañía de María. Entonces hacen un traslado de ida desde San Juan a la Compañía, la semana anterior a la Semana de Pasión, y luego el Sábado Santo le han dado un interés que no existía. El Sábado Santo no tenía ninguna cofradía y ni tenía nada en Almería, y hacen un traslado de vuelta de bastante interés, porque claro, las vueltas desde el Colegio de la Compañía de María a su barrio, pues pasa por todo el casco histórico. El Jueves Santo, por supuesto, también, ¿no? Merece mucho la pena, pero yo haría mucho hincapié en estos dos traslados que a mí personalmente me encanta. Y lo cerramos en la Hermandad del Silencio, una hermandad también de ese origen gremial que, como hemos comentado, de las hermandades que se fundan después de guerra, en los años 40, está asociada en su primer momento a las cofradías de sindicatos que tenían varias congregaciones. Hoy solo se ha quedado con el misterio del descendimiento de Cristo y la Virgen del Consuelo, esa segunda imagen de Castillo Lastrucci, de esa influencia sevillana primera, y el segundo palio también de la ciudad, y segundo palio por la casualidad de que los estudiantes lo sacan el miércoles santo de 1947 y el Consuelo sale el Jueves Santo de 1947, pero vamos, son los dos palios que se conciben de dos imágenes de dos vírgenes sevillanas. Y en fin, la vuelta del Silencio este es un barrio muy cerca, está muy cerca del centro, el barrio de la zona de la Rambla Alfarero. La verdad es que la vuelta, sobre todo del palio de la Virgen del Consuelo, es muy bonito. Además, los hermanos se han preocupado mucho de darle, más que un aire barroco, darle un aire que ellos llaman romántico, romanticismo. Yo creo que ese es también un lenguaje más de otras zonas de Andalucía, pero la verdad es que sí, la verdad es que el palio es una joya de combinación de orfebrería y bordado, incluso bordado antiguos de Almería combinados con orfebrería sevillana de Villarreal, ¿no? Y ahí cerraríamos el Jueves Santo. Bueno, y nos quedaría el día grande, evidentemente, el Viernes Santo, el día donde muere Jesús. El Viernes Santo aquí tenemos una pequeña madrugada. Aquí tenemos las cofradías aquí han empezado a cambiar en los últimos años, a salir más temprano y a recogerse antes. Antiguamente había como una tendencia a recogerse más tarde, pero no. Y yo creo que es que realmente el público almeriense no es de estar de madrugada por la calle, ¿eh? Y el viernes es uno de ese tipo. Y el único que quedaría de madrugada en Almería sería el Cristo de la Escucha, de esa imagen que he comentado, icónica, tanto como la Soledad sería en Mariana, pues en Cristífera sería el Cristo de la Escucha. Una discusión entre el del y el de la Escucha, pero bueno, es un Cristo que se pierde en el tiempo. Ya sabemos que en la mezquita catedral hay un Santo Cristo, que el tema de escucha como leyenda, de que está emparedado, son leyendas de los años 20, no tenemos una prueba fidedigna
que nos dijera que es que este Cristo estaba emparedado, pero bueno, las leyendas que hay, las 3 que existen, pues hablan de un Cristo emparedado y que asustaba, los niños se asustaban de la casa, de que oían voces, la palabra escucha, y que rompen la pared y sale el Cristo. Es decir, las leyendas se modifican entre una y otra, pero bueno, es el Cristo genuino, es el Vía Crucis de Almería. Ha ido perdiendo población. Se habla de que en los años, en fin, es un Cristo que sale en la década empieza a salir en la década del año 20, existía el culto y el quinario dentro de la catedral, pero el Vía Crucis a la calle sale con la adoración nocturna en los años 20 del siglo XX. Y excepto en la guerra, pues siempre ha sido un Cristo que ha salido de mucha devoción. No lleva túnica, es solo el Cristo con un Vía Crucis que se lee las Vía Crucis y demás. Está dentro del cabildo de la catedral, el mayordomo es un canónigo de la catedral. Y en fin, vamos a decir que si tuviera que haber un señor de Almería, pues sería el Cristo de la Escucha. Sí. Es una opinión muy personal, pero el Cristo de la Escucha. Y luego tenemos el Santo Sepulcro, la procesión oficial de la ciudad, una hermandad que se crea también en los años 20. Ahí hay como una especie de primer resurgir de las cofradías almerienses, luego con posterioridad después de guerra, y luego esa etapa de los años 80 con el gran boom de las nuevas cofradías, ¿no? Bueno, pues el Santo Sepulcro sabemos por un libro que se ha publicado este año del historiador Antonio Sevillano Miralles, pues un libro sobre el Santo Sepulcro, se lo encargó la hermandad con motivo de su centenario, pero que él ha sacado un montón de documentación pues desde el siglo XVIII, incluso del XVII, creo que también hay un dato del XVII, en el que el Ayuntamiento de Almería financia la procesión del Santo Entierro junto con la parroquia de San Pedro, ¿no? La acompaña una Virgen de los Dolores. Y luego tenemos una hermandad nueva, un concepto nuevo, muy sevillana en su concepto, como que he comentado, pero además ya más tardía, con la curiosidad de que el fundador de la Hermandad del Perdón, con esa impronta ubetense, pues va a ser el mismo que va a fundar la Hermandad de la Caridad, con ya impronta sevillana. Él empieza a ir a Sevilla, Fernando Salas Pineda, empieza a ir a Sevilla, y le marca mucho la Semana Santa sevillana. Es hermano de la Hermandad de Santa Marta, que tiene un misterio casi, no diría calcado, pero muy concebido en la misma estética, y le encargan este misterio de la caridad, el traslado del sepulcro, se lo encargan al profesor Miñarro. Y es una hermandad pues del mismo corte, muy tipo sevillano, hermandad de negro, y con un misterio pues impresionante. Yo también se ha trasladado de barrio, era de una zona de un barrio de Almería, del Quemadero, hoy están más en el centro, en la zona de Oliveros, y en fin, yo recomendaría mucho pues esa llegada a la catedral del misterio, que de verdad que es un misterio impresionante. Y ya cerraríamos con la soledad, ¿no? Con este elemento genuino. Pues si hablamos de franquicia cristífera genuina de Almería, el Cristo de la Escucha, pues la franquicia genuina mariana será la Virgen de la Soledad. Tiene un misterio, en su día era un San Juan, pero tiene un misterio. Es la hermandad ahora mismo decana de la ciudad en continuidad, es una hermandad de finales del 18, está pronto ha cumplido ya los 250 años, y en fin, es una imagen. Desaparece en guerra, se destruye en guerra, igual que el Cristo de la Escucha, se vuelven a hacer con posterioridad en los años 40, esta la hace un castellonense, Hortel, y intenta que sea tal cual era, ¿no? Y en fin, conserva mucho de ese almeriensismo levantino, por así decirlo, en el manto, la corona, la diadema, conserva mucho. Luego se le ha metido mucho ya de sevillanismo, y ahí cerraríamos con ese momento final en la iglesia de Santiago, donde las saetas pues ya la han cortado un poco, pero recuerdo de jovencillo que eran interminables. Ya los costaleros se sentaban en el suelo y bueno, cuando acaben con las saetas metemos a la Virgen, ¿no? Y ya cerraríamos el viernes, y ya pues nada, ya hasta el domingo. El domingo de Resurrección, antes, el Sábado Santo, usted ha recordado, Antonio Andrés Díaz Cantón, que se celebra algún traslado, y el domingo de Resurrección, efectivamente, Almería despierta con un Jesús resucitado. Sí, no lo he comentado, pero aquí hay unos conjuntos escultóricos de Cuyal Valera que han ido desapareciendo. Es decir, ya no procesiona, no desaparecer, me refiero que se hayan perdido, sino que ya no procesiona. 3 eran de la Hermandad del Silencio, y este conjunto que encarga la agrupación de cofradías, pues que también ya no procesiona, porque la hermandad que se crea para darle culto, pues le ha hecho un Cristo hace unos años, y ya empezó a procesionar después de la pandemia, que es el Señor de la Vida,
que ha tenido, la verdad es que un tirón como hermandad, y en fin, impresionante. De hecho, el otro día coincidí en una actividad que tienen, muy importante, a raíz del intento del chico este vasco que con el monopatín intervino en Londres cuando los atentados de Londres, no sé si lo recuerdas, Manuel. Sí, sí. Echeverría, creo que es Javier Echeverría. Sí. Pues la hermandad se ha vinculado con el tema este del proceso que quieren de beatificación y demás, y se ha vinculado mucho con ellos, y en fin, una hermandad joven, está en una iglesia muy moderna, en un barrio también un poco a las afueras de la ciudad, en la zona de Padre Méndez, de la carretera de Ronda, en la iglesia de Montserrat, y una hermandad muy pujante, con su paso nuevo, y ahí también, y sobre todo de corte sevillano, porque el imaginero es sevillano y el paso también lo están haciendo en Sevilla. Y en fin, le han puesto el nombre del Señor de la Vida, es el cartel de la Semana Santa de este año de Almería, una hermandad muy pujante y que le ha dado una viveza espectacular al Domingo de Ramos en Almería. Hemos repasado con Antonio Andrés Díaz Cantón toda la Semana Santa de Almería, desde el Viernes de Dolores hasta que Jesús resucita el domingo. Hemos paseado las ciudades de su casco histórico, hemos recorrido sus barrios tradicionales, hemos andado por las faldas de la Alcazaba y nos hemos asomado, como no, al balcón del Mediterráneo, a esa esquina de Andalucía tan próxima y tan andaluza como es la capital almeriense. Antonio Andrés Díaz Cantón, gracias por su amabilidad, gracias por el paseo y la sabiduría que ha desplegado en nuestro programa, y estamos deseando reencontrarnos con las imágenes venerables de su magnífica ciudad. Pues nada, igualmente, Manuel, ha sido un placer, y de paso pues me ha servido también a mí para repasar y decir, bueno, pues tengo que ir a volver a ver a esta cofradía en tal sitio, que ya que lo comento, pues que no sea solo de comentarios, sino que sea también de visitarlo yo personalmente. Antonio, cuídese mucho. Igualmente. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía. Durante la noche de Pencones, noche del sábado de gloria, los muchachos de la localidad almeriense de Tabernas acostumbraban a poner ramilletes de flores en la ventana de la pretendida. Si alguno llegaba a poner el ramillete y encontraba la ventana ocupada, arrancaba el ramillete puesto y lo sustituía poniendo pencas. De ahí el nombre de esta costumbre, en la actualidad perdida, pero que ha dejado su impronta en las costumbres populares de la localidad almeriense y que cobra especial significado en estos tiempos de Semana Santa. Cerca de Tabernas, en Lucainena de las Torres, en uno de los pueblos más bellos de Andalucía, la Semana Santa es una celebración de acusada personalidad. El encanto patrimonial de la localidad es el mismo que su rica Semana Santa, durante la cual las 4 cofradías existentes en el pueblo hacen sus procesiones con una extraordinaria emoción, acompañada de blanca pureza. Verán, las bellas y estrechas calles de este pueblo se llenan de sonidos de tambor y cornetas las noches del jueves y del Viernes Santo, bajo el permanente aroma de las flores frescas. Y en la pequeña y encantadora villa de Turrillas, la noche de los Pencones o el huerto es una tradición tan antigua que no puede determinarse su origen. La mañana del domingo de Resurrección, Turrillas amanece con una decoración muy especial y pintoresca. La puerta de las novias y las muchachas están repletas de macetas y flores resplandecientes. En cambio, el resto del pueblo aparece decorado con objetos estropeados, coches viejos, cachivaches, para dar a entender el verdadero sentido de la palabra valor. No deberíamos abandonar la provincia de Almería sin visitar Castro de Filabres, una localidad adscrita hasta hace muy poco tiempo a la denominada arquitectura negra de pizarra. Allí, durante los días de Semana Santa, es tradición elaborar las hojuelas, masa con guiso de patata y verdura, donde se observa el matiz de recogimiento y ayuno propio de estos días.
Esto ha sido todo por hoy. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de José Pérez al frente de los mandos técnicos. Volvemos mañana a esta misma sintonía, a Semana Santa en Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Semana Santa en Andalucía con Manuel Mateo Pérez. Canal Sur Radio.